directa desde el coloquio IDEA. No estoy solo, Melissa Reinhold, muy bienvenida. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Bien? Acercamos acá el micrófono fuerte, ¿no? Fran Juven, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Federico, ¿cómo anda usted? Muy bien, José, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno, y la silla vacía es la de Diego Caut, que está con un compromiso con Cristina Pérez en este momento, pero se va a sumar, ¿no? ¿En minutos? En minutos. Bueno, ¿qué encontramos? A ver, si miramos cuáles son las ideas fundamentales del arranque, por ejemplo, de lo que fue este coloquio, el 61 acá en Mar del Plata, lo que me da la impresión, por lo menos el primer mensaje, es que sí o sí el sector privado requiere de reformas estructurales, que es algo que viene pidiendo hace tiempo, tributarias y laborales, para poder ser competitivos sin depender de un cambio justamente en el esquema, en el dólar, ¿no? En la cotización del dólar. Esto es un poco lo que quisieron marcar desde IDEA en un discurso inicial que fue, te diría, tranquilo, digamos, de bajo perfil, sin la intención de generar roces con el gobierno, que sabemos que es un gobierno que, digamos, tiene alguna tensión, obviamente con la oposición, pero también a veces con el sector privado. Tengo que celebrar que se sumó. Recién hicimos un poco de bullying. Dijimos, Diego Cabo te está cumpliendo un compromiso televisivo con Cristina Pérez. ¿Es así? Pero acabo de terminar, así que quédate tranquilo. Lo bueno que te veíamos por la pantalla, con igual, ¿sí? Sí, éramos testigos fidedignos. ¿Qué agarraste, Diego? ¿Qué fue lo que agarraste? Bueno, el día fue, como bien decía Fran, hay que entender que los programas muchas veces de este tipo de acuerdos, de encuentros, se hacen en otras épocas. Entonces la coyuntura se lleva puesto todo, ¿no? O sea, mucho gerundio. Mucho gerundio, exactamente. Yo siempre digo que cuando no tenés muchas ideas para un título, pones un gerundio, ¿no? Esa es mi teoría. Igual, digo, no sé, Meli, vos como... Para mí hubo un antes y un después de Bessent, ¿no? Sí. Entró el tuit de Bessent de 40.000 palos. Venís con una agenda y un anuncio de ese calibre, claro, rompe todo lo que igual, tenías previsto. Igual yo creo que esa volatilidad que existe, digamos, entre tuit y tuit de Bessent, entre palabra y palabra del Tesoro norteamericano o el presidente, digamos, este sub y baja que estamos viendo ahora en el mercado también es algo preocupante para el sector privado, que quiere estabilidad, que quiere otra cosa, ¿no? Sí, de cualquier manera, las conversaciones de la mañana se oxidaron al mediodía, ¿entendés? Porque si estamos en el largo plazo. Sí, ya sé. No No te estoy diciendo de que por ahí los paneles se habla obviamente en largo plazo, pero cuando termina eso, la gente agarra el teléfono y se fija qué Cambió pasó. todo. Entonces uno me dice, ¿cómo 20 palos? Acá hay algo mal. Ahora dice 40. No, son 40. Ah, bueno, todo cambia todo. Acá vos sabés que nos están trayendo bien el cafecito Canelo, el señor Canelo, que cada año es garantía de café. Qué ¿no? atención. Sí, por un lujo. italiano. Meli, ¿y el dólar qué pasó? ¿Qué fue lo que se decía? Lo que está sucediendo últimamente es esta volatilidad que estamos viendo, que es histórica en el mercado de capitales argentino. Y este nerviosismo, uno habla con los inversores y con los empresarios y también se sienten. Por más de que te digan, bueno, es hasta las elecciones, después del 26, volvemos un poco a bajar un poco esta histeria que estamos viendo en la Argentina. Están preocupados sobre todo con las tasas de interés, te diría. Cuando uno habla en los pasillos, dicen, hoy en día las tasas están arriba del 80% nominal anual, cuando la inflación proyectada es del 20%, para una empresa financiarse de acá a un par de meses se vuelve prácticamente imposible, y es lo que hablan de que empieza a entorpecer bastante las operaciones y va a repercutir en la actividad económica. Exacto. ¿Más de 200? 240%, wow, digamos. La verdad que es muy complicado. No, nadie coloca cauciones. Datos de color, perlitas. Atalaya no es pagamos todo, no. Estaba presidente de YPF. ¿Cuánta gente hay fiel a las tradiciones? Un intendente que eliminó impuestos y que se cambió la camiseta de amarilla a violeta. Bien. No le fue tan bien en la No le fue bien. No le fue tan bien. Primera sección. Un gobernador. Ajá. Bien. Un presidente de una compañía tecnológica. Estábamos nosotros. ¿Ustedes hicieron escala en algún lado viniendo para acá? Sí, yo hice también. Sí, en un IPF, pero salí muy temprano, no había nadie. Yo solo. Sí, también hice escala. ¿Te encontraste con...? Encontré, obviamente, paré a mitad de camino y encontré en una de las que quedan en el medio de las dos trazas, ¿viste? Ahí
había varios, algunos al paso y otros ya instalados en mesa. Sí, y obviamente el punto eran todos la coyuntura, el dólar, Trump, como que se había robado todo, ¿no? Bueno, y había varios debates. Primero, tema Milei, ¿no? El presidente, en su momento lo que se decía era, no viene porque va a estar de viaje. Problemas de agenda. Justa la agenda. Hoy va a un programa de televisión, mañana va a otro programa de televisión. Correcto. Con lo cual, no sé si es tanto la agenda. No. Bueno, y el ministro de Economía también va a participar del evento, pero de manera... Pero él sí está, Él sí en está Estados Unidos. Está en Washington. Hay- Pero bueno, te habla también un poco de... Hay un mensaje pregrabado, ¿no? Sí. Por si él no puede, porque tiene obviamente reuniones por la Asamblea del Fondo Monetario del Banco Mundial y también por estas negociaciones con los Estados Unidos. Y el enviado de Milei entonces es Adorni. Manuel Adorni y Federico Sturzenegger por parte de Pero mañana empiezan los almuerzos prohibidos. Bueno, también. ¿no? ¿sabes que recién Hay tres. ¿Hay tres? Hay tres. ¿Te puedo contar un error periodístico garrafal? Por favor. ¿Nuestro o no? No, mío. Si no es No, nuestro. no, es mío. Yo estaba mirando la cámara recién con una luz que te encandila y alguien que empieza a los gritos, Dieguito, Cabot, a los gritos, y yo ni idea. Y en un No momento estaba en la cuando me doy causa. cuenta, Adorni entraba. Ah, Y entonces me decía, te perdiste la oportunidad y se fue. O sea que si quizás hubiese movido la vista o girado la vista, lo podríamos haber tenido un ratito, pero no fue el caso. No lo hizo. se escapó. Se escapó. Pero, No, pero es el hombre, ¿no? Y estaban mirando la agenda, esto tengo entendido, de protocolo, porque cuando habla el presidente no puede hablar otra autoridad en el mismo momento. Es así. Y hablando de presidente y protocolo, comparado con el año pasado, mucha menos seguridad, es mucho más fácil acercarse al hotel Claro. este año. Mira, ¿quieren es espiar a- abismal la diferencia. ¿Querés espiar a Adorni un toque? Dale. Veamos qué es lo que está haciendo ahora Adorni. Esta industria del juicio laboral, buscando eliminar discrecionalidad por parte de los jueces laborales a la hora de dictar sus sentencias. En muchas ocasiones, a través de la imposición de altas tasas de interés y fallos arbitrarios, envían directamente a la quiebra a las pymes por la imposibilidad de hacer frente a los pagos. Por supuesto que las grandes empresas, prácticamente todas representadas aquí por cada uno de ustedes, tal vez puedan sostener este esquema laboral, pero no resulta ningún incentivo para que ustedes quieran seguir creciendo, quieran seguir contratando, quieran seguir invirtiendo y quieran seguir en la Argentina saliendo adelante y vender sus productos al mundo. Para todos, la actual reglamentación laboral es efectivamente un gran lastre. Por último, tenemos como objetivo otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, ofreciendo, entre otras cosas, la posibilidad de fijar el contrato en la moneda en que ambas partes decidan, sin topes como los que existen en la actualidad. Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo. A su vez, se prevé la posibilidad de incorporar un sistema de banco de horas que facilita la compensación de jornadas variables para responder a las demandas estacionales o temporales, promoviendo un equilibrio entre productividad y bienestar. Nuestro objetivo es claro, dinamizar la economía desde lo más grande a lo más pequeño. También presentamos un programa de reforma tributaria orientada a la simplificación de impuestos. Por esto anunciamos, en ese mismo día, allí en San Nicolás, la eliminación de cerca de 20 impuestos que entorpecen la economía sin tener ningún impacto recaudatorio. Sí, este es el primer gobierno que está decidido a eliminar cuanto impuesto crea necesario eliminar. De hecho, lo hemos demostrado con el impuesto país. También anunciamos la renovación del régimen de ganancias para las personas humanas. Nuestra propuesta es ampliar las condiciones de deducibilidad de gastos para reducir la carga personal del impuesto y fomentar la facturación. El principio rector para nosotros es bastante sencillo. Si pedís la factura, vas a poder pagar menos ganancias. Argentina tiene un problema de informalidad muy grave, de hecho escuchaba la exposición anterior a la mía que hacían referencia al tema, que hace que se distribuya ineficientemente la carga fiscal.
Por eso tenemos que generar los incentivos para que la gente quiera facturar y blanquee sus ingresos. Nuestro norte no es ni más ni menos que reducir radicalmente el costo argentino. El costo tributario, laboral, burocrático y crediticio en todos sus niveles para que desde la empresa más chica a la más grande puedan estas salir adelante, vender más, contratar más, crecer más y, por supuesto, pagar mejores salarios. Queremos que las pymes puedan volverse grandes empresas y que las grandes empresas en Argentina se coman el mundo. Eso es lo que queremos, que las empresas en Argentina se coman el mundo. Este es el país al que vamos, un país que deja de tenerle miedo a la competencia y a la innovación para abrazarlas y hacerles su lugar en el mundo. Un país que tiene una estructura legal e impositiva acorde a los estándares globales y, ¿por qué no?, también mejorar esos estándares globales. Por eso me parece tan pertinente el subtítulo que eligieron para esta edición del coloquio, que es Juega Argentina, competir, producir, innovar. Juega Argentina, sí, efectivamente, hoy Argentina puede volver a jugar, porque para jugar tiene que haber reglas claras y por sobre todo un ambiente propicio. Si no, los argentinos están jugando con la cancha inclinada. No podemos jugar el Mundial con las piernas atadas y mochilas de 20 kilos en las espaldas de nuestros jugadores. ¿Se imaginan un técnico que propone eso? No duraría mucho en la selección, pero bueno, la política es otra cosa. En fin, nadie quiere jugar si es imposible ganar. Bueno, vamos a un país en el cual los que se animen a salir a la cancha a jugar van a ganar, porque estuvieron entrenando todos estos años con una mochila puesta y ahora toca sacarles esa mochila para que salgan a ganar. En este sentido, para lograr todo esto, confío en que vamos a encontrar un Congreso mucho más reformista que el actual a partir del 10 de diciembre próximo. Y no solo por las decenas de diputados y senadores que La Libertad Avanza vaya a sumar, sino también por dirigentes de otros partidos con los que se puede... Bastante institucional, ¿no? Sí, ¿Leído? sí, yo creo que está intentando, obviamente está hablando de las cosas que quieren escuchar acá al auditorio, ¿no? Está hablando de reforma laboral, está hablando de reforma tributaria y está hablando de algo que también está preocupando hoy en los pasillos de IDEA, que tiene que ver con la gobernabilidad post-elecciones del 26 de octubre y con el poder de fuego, digamos, político que va a tener el gobierno del Congreso para avanzar con estas reformas, ¿no? Sí, que hay un poder político que se pone en juego, ¿no?, ahora con la elección. Sí, Se habla poco de la obviamente. elección acá. Sí, Sí, de la elección, sí, ¿quién gana? No, Nadie. Nadie, prácticamente nadie, porque además no te olvides que si algo es lo que he hablado con varios, incluso con algunos encuestadores, es que la lectura no es como en su momento que era binaria, ¿viste? Porque hay mucho gobernador con su partido, con su espacio, entonces no es tan binaria como era entonces las lecturas no son tan definitivas como cuando se daban las elecciones en la época de kirchnerismo y Cambiemos, Sí, sí. kirchnerismo Juntos por el Cambio, es otra cosa esta elección, pero lo cierto es que la gobernabilidad es como el gran tema, porque todos esperan un poco más que una desregulación. Sí, ¿no? yo creo que también juegan las expectativas, ¿no? Porque hace 2 meses el gobierno ganaba con más de 40 puntos Sí. y 10 de diferencia u 8 de diferencia, y hoy, después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las dudas están sobre si ganan o no ganan. De hecho, ya empezamos a escuchar en el propio gobierno algún discurso que dice, bueno, aunque perdamos, nuestra representación en el Congreso va a ser mayor. Entonces, esa es también la duda que aparece entre los empresarios acerca del poder de Sí, fuego y que va a lo, tener y lo el gobierno. económico vinculado a eso, ¿no? Totalmente. Porque ya se empieza a hablar del dólar post-elecciones también. Totalmente, hay un montón de dudas con eso. Sí, y eso sí, a pesar de la ¿Que con billetera de cuánto vale? Bessent, cuánto va a valer y el esquema, ¿no? Porque el gobierno, Bessent, todos hoy te dicen sí, el esquema se va a mantener, que es lo que tiene que decir el gobierno, porque nunca te va a decir vamos a devaluar. Pero sí hay muchas dudas acerca de si las bandas se pueden sostener, sobre si hay o no que empezar a flotar para empezar a acumular reservas, que es probablemente una de las críticas que el sector privado le hace al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que no pudo bajar el riesgo país y quedan dudas sobre si va a poder o no pagar la deuda el año que viene, ¿no? Les pido un tema nomás. Vamos a algunas anécdotas. Después vamos a la cuestión de fondo.
algunos mitos de pasillo. Yo arranco con el que persigue sus regalos. ¿Vieron que hay un bolso de regalos? Que llega, hay un empresario que es muy famoso por querer repetir. Pero, Quiere dos. Sacarse dos bolsos. Tiene dos. Hay un Pero- empresario de los bolsos, pero no son los bolsos no profundos del del doctor Cabot, pero entonces el sistema lo detecta. En otra época era informal, era un papelito, Claro, ¿se acuerdan? claro. Un papelito, ahora hay un sistema que te traquea. Entonces la trazabilidad está latente. Otro tema son los almuerzos prohibidos. Bien. ¿Quién me cuenta un almuerzo prohibido? Bueno, hay tres. Contá uno vos. Uno solo, bueno, uno va a tener a una estrella del momento, candidata en la ciudad de Buenos Aires a senadora, que es Patricia Bullrich. Bueno, ¿no? era la presidenta del coloquio. Claro. En su momento, ¿te acordás cuando hicimos la compulsa de cuál Es era verdad. la candidata? Es verdad. Era la preferida. Es verdad. La preferida. No, Era la además preferida. acordate que el famoso año de la contracumbre, contracoloquio, en ese año Patricia Bullrich estaba acá, en estuvo acá el a la oficial, noche, en el coloquio oficial. y en el Mercado Blue, a unas pocas cuadras, estuvo Milei. Que Claro. llegó en un avión, ¿no? ¿Quién? Milei en su momento, en un avión Sí. privado de un Sí. empresario, una Sí. empresaria. Llegó a un mediodía, yo fui a ese almuerzo, me tocó cubrir el Blue. Ese era el más divertido. Sí, Claro. estuvo bueno, Sí, Yo fue tuve que cubrir divertido. me parece. Sí, Y nosotros también. Un poco lento. sí, yo fui al Blue y en aquel momento me llamó mucho la atención el discurso de Milei, porque primero que era atmósfera controlada, eran pocos, o éramos pocos, no más de 100 personas, y el discurso como que no macheó con el auditorio, ¿entendés? Porque ¿No era de época? no, porque volvió sobre su discurso, por así decirlo, medio que en ese momento era el que repetía en todos lados, Sí. de que la Argentina fue potencia en 1900, como toda esa historia que el mundo empresario obviamente lo había escuchado y lo conocía, pero digamos, le estabas hablando a un público que era prácticamente todo tuyo, porque no se olviden que era por invitación, excepto algunos periodistas que nos invitaban al final, pero esto lo demás eran por invitación. Estabas hablando de los tuyos, podrías haber sido un poquito más profundo, pero no. Pero de cualquier manera, hay que decirlo, que ningún empresario, o pocos de los que estaban ahí, lo querían escuchar. Todos querían que Milei los vea. Y darle Era la mano, al revés. hacerle el tackle de entrada y de salida. Estuve acá, ¿no? Era el besamanos. Con lo cual creo que Milei la hizo bien, que es hablar de lo que él sabía, de su discurso absolutamente estudiado, y dedicarle unos minutos a darle la mano a cada uno y todos salieron contentos. La pelea entonces fue quién cerraba el coloquio, ¿no? Porque el que cierra el coloquio Es verdad. es el presidente. Es verdad. Y eran tres candidatos. Massa, que no vino. Massa se abstuvo. Exactamente. Sí, Vino se abstuvo. Bullrich, que era la candidata, como bien recordaste vos. De pie, como señor y Milei Cotto. en la contracumbre. Bueno, y también hay otro almuerzo mañana de otra de las damas, ¿no? La otra dama de hierro del Sí, gobierno, la preferida, dama te diría, poderosa, de Milei. Sandra Petovelo. Exacto. Se están jugando las ligas de a cuál vas, cómo vas, quién está, que es una mujer muy fuerte en el gobierno, de muy bajo perfil. Totalmente. Acá quiero agregar algo de color, ya que estamos ver. con los datitos. Necesitamos color. Había algunos empresarios que estaban un poco molestos porque acá viste que tenés muchos relacionamientos de networking para el día de mañana. Entonces tenés, por ejemplo, uno que es el de la bodega, que ahí muy poquitos pueden llegar a la Nunca invitación. me tocó ese, a vos sí te tocó. A vos tampoco. Y había varios ofendidos Siempre que va no, Fran. que después les quedaban algunas otras actividades como para ir a hacer yoga y estaban viendo si podían llegar a meterse. Veremos si mañana lo consiguieron, pero los cupos ya estaban agotados. Te digo, te voy a agregar un dato de color. Hay una lista blue. ¿De yoga? No, en esa, en la de la Ah. bodega, que es la más demandada, hay una La lista cotiza. blue, en la cual, bueno, Ya hemos estás ingresado. anotado. Hay un gobernador yogi, pero creo que no viene Jalil. No sé si viene Jalil, ¿le toca? No lo sé. Porque es un gobernador, como vivió en Japón, se da en estos lugares la particularidad que todos somos humanos ante la ley, Sí. entonces por ahí el yogi queda al lado del otro yogi, Claro. y así van conviviendo. Te cuento un datito de color. Sí. Hoy estuve en una charla donde todos se preguntaban, nadie entendía muy bien por qué no había venido Kicillof. Claro. Que era el momento, lanzado ya como candidato él, ¿no? Como, si bien no está lanzado, pero todos podemos decir que más o menos. Y decía, ¿cómo no vino Kicillof? ¿Cómo se perdió venir Kicillof? Y algunos decían, no sabes lo que le hubiesen aplaudido muchos empresarios, decían Sí. otros. Bueno, hay un dato, ahí Mati nos va a traer el bolso de idea, que no es el bolso de Hay que López, traer dos. es Mati Buela, nuestro productor ejecutivo. ¿Esto te lo pidió el empresario o no?
No, alguien lo pidió. Este es el bolso que llega, ¿no? Claro, con regalitos. Con ¿no? regalitos. Ah, está trabado. No podés mostrar lo que hay adentro. Con un precinto. Tiene un Abrir precinto. todo. Las Abrir unidades manuales, instituto. Mati, nunca fueron lo Ha mejorado mucho la Seguridad, seguridad. sí, claro. No sé qué trae, pero Para que no parece metan que mano. tiene mucha seguridad, demasiada seguridad. Espera, sigamos con lo que viene. Almuerzo de Petovelo, Correcto, almuerzo de Bullrich. correcto. ¿Qué más? ¿Qué más viene Va a mañana? estar Pablo Lavigne también en otro almuerzo. También muy demandado, pero no como en épocas anteriores que venían esos funcionarios y buscaban las de Jai. No, te diría que más que nada está demandado porque otro de los grandes problemas que empieza a aparecer acá tiene que ver con la actividad y hay muchos que dicen, obviamente la situación de la estabilización de la macro es una muy buena noticia por parte del gobierno, a pesar de que ahora con esta volatilidad se le ha complicado, pero hay que empezar a mirar la micro. Yo, esto particularmente es una opinión mía, yo creo que este gobierno nunca va a mirar la micro, me parece que no le importa, pero claramente va a tener que poner un foco de atención en un plan de crecimiento de acá a lo más pronto posible, porque las encuestas hoy ya no te dicen la principal preocupación de la Argentina o de los argentinos es la inflación, sino que es la economía, ¿no? Lo que pasa es que ahí, Fran, la teoría que tienen es que la micro es consecuencia de la macro. Totalmente. No sé si es que no les importa, No. sino que dicen se va a acomodar Exacto. por la fuerza del cielo barra el mercado. Recién, de hecho, Adorni les hablaba con algo que estuvieron hablando los empresarios hoy, con la misma imagen incluso, que es la mochila de piedras. Adorni hablaba de una mochila, los empresarios hoy hablaban de la mochila de piedras, que es todo lo que cargan de impuestos, de burocracia, de regulaciones viejas, sobre todo en lo laboral, a la hora de salir a exportar, a jugar afuera, como están Acá diciendo. también te agrego que hubo un panel que pasó por ahí desaparecido, que era Scott Grave, que era el CEO de Río Tinto. Sí, que es importante. Sí, y era uno de los inversores extranjeros que estaba parado en el panel hablando de justamente que necesitaban también previsibilidad para poder traer los dólares a la Argentina. Esta famosa lluvia de inversiones que se espera y que todavía no llega. Y justamente lo decía una otra vez, que sabía que había siempre un riesgo político entre peronistas y liberales, pero que así todo, bueno, la previsibilidad es el fundamento para que lleguen las reglas. Les voy a compartir Mirá, esto que es una gorrita. mirá, Sin marca. lindo. Tenemos. Este es el mito de que viene en el. Un autito. ¿Cómo estás? Mirá qué lindo. ¿Esto fue cambiando con los años o no? Sí, fue Ahí cambiando. Fue cambiando. No, porque sí, fue cambiando la calidad del interior y la calidad del bolso. Porque en una época el bolso era muy bueno. ¿Esto Ahora para es qué sería? ¿Una lanchera? No. ¿No? ¿Qué es eso- esto? Para maquillaje, me Eso es para parece. maquillaje. ¿Qué es, Meli, vos? Ah, no, para lanchera, enfriar. sí. Una lancherita, Lancha, una lancha. lancherita. Lanchera, sí. Bien. Bueno. Bueno, hay de todo. ¿Hay de todo? ¿Lo vieron o no? No, yo todavía Yo no. tampoco, no. Todavía no. Una yerba. Muy bien. La yerba mate es. Pues la abrimos. Calina. Mañana podemos tomar mate. La podemos traer acá. Preparamos, claro. Bueno, esto es lo que hay en el bolso. Qué ¿Da maravilla. para pedirte un segundo, como piden? Carilinas. Y ahí nos rompió el sistema, ¿no? Interesante esto, pero queríamos mostrarles el lado B también de esta parte. La agenda, ¿qué fue lo más importante de lo de fondo? Hoy- ¿Qué vivieron? Hoy de fondo, a pesar de que se coló la coyuntura, hoy de fondo estuvo el tema de la competitividad también, que tanto le importa a los empresarios, lo vinculan a la macro. Hoy Martín Rapalini, el presidente de la UIA, hablaba cómo los empresarios locales se habían acostumbrado y habían desarrollado una habilidad casi sobrenatural para vender y para producir en inflación, y cómo ahora que cambió las reglas de juego con una inflación un poco más domada, si bien falta, decía, tienen que acostumbrarse a ser eficientes y bajar costos internos. Tomaban ahí el guante y miraban para dentro de Sí, las yo empresas. no me acordaba que era el número 1 de Alberdi, porque siempre lo tuve más Eso sí. por la UIA, y contaba que cuando tomaron Cerámica Alberdi, todo el resto eran muy fuertes y ellos estaban bastante mal y lo dio vuelta compitiendo, con lo cual, eso en la UIA, vos que conocés muy bien Sí, adentro. igual me dijeron que hoy está un poquito peor la situación, por eso yo te marcaba lo de la micro. O sea, realmente hay mucha preocupación por los altos costos en dólares, por el achicamiento de los márgenes, digamos, de rentabilidad de las empresas y por lo que puede pasar de acá en adelante. Hay mucha crítica
al gobierno por el timing en cuanto a lo que tiene que ver con la baja de los impuestos, que consideran no fue suficiente, y la apertura comercial. Todo eso obviamente está impactando en la actividad, y hay muchos que te ponen el clásico ejemplo. Si el gobierno apuesta a 4 sectores, digo, minería, petróleo, agro y economía del conocimiento, digamos, lo que no está viendo es que la empresa que cierra, la industria que cierra o la empresa de la construcción que cierra, esos trabajadores no se pueden derivar directamente a esas industrias. Entonces, donde más problemas ha tenido el gobierno es en la provincia de Buenos Aires, en donde están estas actividades afectadas. Bueno, hay un dato, Horacio Marín, el de presidente IPF, fue por lejos el más aplaudido. 4 aplausos, usó palabras muy de polémica en el bar, Sí. ¿no? Tiraba Sí. muy argento. Sí, sí, muy coloquial por momentos, muy lunfardo. Pero- Ah, lunfardo no. No sé, Sí. no había latín, No fue, había, no. fue explícito, Sí. pero la verdad que se comió 4 aplausos. Sí, sí, fue muy contundente también en lo que dijo. Fue el que recogió el guante respecto de lo que hablábamos hace un rato de lo de Bessent, y dijo que lo de Bessent era un cambio estructural. El anuncio de hoy de que va a ingresar 40.000 millones en vez de 20.000, que sumaba otros 20.000, dijo es un cambio estructural, y dijo, y fue más allá, dijo que consolida el excelente trabajo que está haciendo el equipo económico. O sea, en eso fue muy jugado, fue muy explícito, y además de contar todo el plan de expansión de la petrolera. A mí lo que me llamó mucho la atención de las charlas que tuve es como la doble, como si fuese el doble discurso, o si querés la doble velocidad que te esgrimen quienes están subidos en las actividades que hoy están siendo, por así decirlo, beneficiadas por este modelo del gobierno, y las que no, ¿no? Entonces las de consumo masivo tienen como otra visión, están muy complicadas porque el consumo finalmente no remonta, obviamente la construcción también, la industria, alguna parte de la industria también, porque las automotrices son industria y están bastante bien, de acuerdo a lo que te cuentan, y por otra parte, lo que te hablan las empresas que están dentro de los, por así decirlo, privilegiados, ¿no? Que es el campo, la minería, la energía, en fin, ¿no? Con lo cual ahí hay como un doble, no una doble visión, porque todos tienen, pero sí una doble velocidad, y si querés como apuros distintos de uno y de otro, ¿no? Sí, sí, que es un punto. Tengo un tape para compartir con ustedes que habla de cómo podemos hacer para que la Argentina tenga reglas más claras a largo plazo, que tiene que ver con tu nota. Veamos qué es lo que decía y quién lo decía, así les contamos en detalle. ¿Cómo podemos hacer para que en Argentina tengamos reglas más claras a largo plazo? Por supuesto que las reglas pueden ir cambiando, modernizándose, como lo hacen en todos los deportes, pero tenemos que saber a qué estamos jugando, tener claridad y previsibilidad sobre las reglas del partido para poder ser más productivos. Por eso sobre esto también vamos a estar conversando. El marco laboral, los impuestos, la justicia. Hay un montón de cosas que tenemos que discutir respecto de la cancha en la que estamos jugando. Él es Mariano Bosch, el CEO de Adeco Agro, y es el foco del coloquio, ¿no? Hablar de la cancha, Meli. Totalmente, y ahí igual todas las reformas que vienen pidiendo, impositiva, laboral, tributaria, aunque bien lo dijo recién Manuel Adorni, va a ser una de las grandes claves para 2026, y hay que ver cómo está la composición del Congreso, que cuando uno le pregunta a los empresarios, bueno, ¿cómo ves después del 26 de octubre qué va a pasar? Y ahí empiezan a entrar las dudas de decir, bueno, voy a esperar, como ver para creer, podemos ponerlo como título. Hay un nerviosismo todavía dando vuelta, que tiene mucho que ver con lo que sucedió en las elecciones de Ese era un Buenos lema de Aires. idea, ese, ¿Cómo ver para creer. Bueno, Para que sea... Yo creo que ya existió. Ceder para crecer es difícil encontrar. Pará, hay que ser generoso con idea. 61 lemas, Mirá, ¿no? sin repetir y sin soplar. A ver si se acuerdan de alguno. Elijo creer no es. No, ceder para crecer. Ceder para crecer, Ese es el mejor para mí. construir. Elijo creer puede ser, ¿eh? Elijo creer creer, puede ser. pero eso no es el mileísmo. Los que si dicen, no es ahora, ¿cuándo? si no es ahora, Si ¿cuándo? no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si no es ahora. Digo, es muy difícil. Mirate difícil. alguno de otros. No, para mí... Los desafíos de la Argentina que vienen. Ceder para crecer fue, por lejos, El mejor. Ese fue el mejor. ¿Cuál era ese? No me acuerdo. Hace 1 o 2 años. 2 años.
¿2 años? Sí, ceder para crecer. ¿Y qué seríamos? ¿Dejá? ¿Y qué Y seríamos? no, es que es ¿Qué usado sería? para una cantidad, o sea, fue usado. Tenés que ceder O sea, ganancias para crecer. Lo ves en rentabilidad. barrios populares, pintado, lo ves en camiones, en la parte de atrás de los camiones, porque es No sé si está siendo irónico. No, digo, está siendo irónico. te es digo, un lema yo que le te creo sirve todo para a usted. muchas cosas en la vida, ¿entendés? Claro, es verdad. Pero te digo igual, chapó, 61 No, nombres. totalmente, Ese es un buen tema para mañana, Vamos a buscar, Vamos a buscar vamos a algunos. buscar los disparadores. ¿Y habrá coincidencia? ¿Habrá repetidos? Y debe haber, sí. Debe haber parecidos. ¿Quién es el que más coloquios tiene de empresarios para ustedes? De los que están acá. ¿Quién dicen? Me parece que D'Alessio, ¿no? Que hacía la encuesta. Sí. Que ahora trabaja D'Alessio para mineras. históricamente hacía una encuesta que se presentaba en el mediodía de mañana, de los jueves, ¿no? Una cosa así era. Era la expectativa, nos ha dado mucho de comer títulos. Sí, ¿No? porque había una... 67% de los empresarios Claro. creen que... Era la encuesta de expectativas que salía en las mañanas del segundo día. Ahora ¿no? se hace en la previa, ¿no? Unos Claro, meses es verdad, antes. unos meses Era, antes. era Tenés razón. semestral, se hacía una durante el año y otra en el coloquio, Claro. y ahora ya no está. se hace. Era el título generalmente del Claro. segundo Meli, día. ¿esto es tu primer coloquio? Mi primer coloquio idea. Danos, nosotros estamos un poco más grandes, en diferentes edades. ¿Qué se ve con los ojos del primer coloquio? No, es muy lindo, la verdad que es linda la energía y es lindo estar recorriendo los pasillos y decir, bueno, encontrarte a toda la gente que hablas diariamente por teléfono, te los encuentras de evento, pero están todos en un mismo lugar, políticos, especialistas, empresarios. Así que es muy linda la energía que se vive no solo dentro de las charlas, sino también en los pasillos de la parte más Bueno, jugosa. para el mundo empresario es como Disney, ¿no? Sí, A Mickey, totalmente. está Minnie. ¿Faltó Donald? ¿Quién es? ¿Faltó quién? Faltó. Digo, está Mickey, está Minnie, están todos. Todos. ¿Quién faltó? Vos decís, che, este siempre venía. Hay alguien que... No sé, Cabrales, yo no lo vi, pero lo No, vieron. Martín, ¿Está? porque tiene un rol muy protagónico en la conferencia de la UIA. Ah, está bien. Viste que se viene Sí, claro. muy pronto. Es verdad que habitualmente está. A veces sí. Tengo ahí información. Se distingue aparte, lo Sí, ves bien, sí. siempre bien vestido, estilo Punta del Es un Este. regio, Martín. claro. Es un regio. No, por supuesto. Conoce a todos, pero sé que tenía. Hoy el tenía compromiso algo. impostergable. Ah, perfecto. En otro lugar. No sé en dónde, Mirá. pero no era en Buenos Aires. ¿Quién bien. más? Que falte, bueno, hay algunos que han sido presidentes del coloquio en los últimos años. Por ejemplo, Goñi, no lo vi. Está. ¿Está? Javier Goñi Javier. Sí. está. Que tuvo Estaba a mucho- cargo de la célula de competitividad. Ah, pero ok. estaba sentado en el escenario, no arriba del Ah, escenario. claro, porque muchos años estuvo Autoridad. Fue autoridad. Hoy es autoridad del comité. Y después otro que hace ya tiempo que no está porque se fue, creo que se fue a la Argentina, es Kaufman. Vos sabés, ¿Te acordás? pará, hoy parezco el Grinch. Kaufman está. Está. Está Kaufman. Está de regreso. Sí, yo lo vi. Está de regreso, Sergio. Pero pero no tiene en un momento era, No, era casi la cara, un protagónico. era la cara. Señor Accenture, hoy Claro, está sí, Sofía, claro. pero hoy está en modo empresario, inversor. Claro. Y también, hoy justo veníamos para acá escuchando de Radio Mitre y lo citaban en el noticiero. Hablaba de largo plazo. Mirá, Claro, sí, y sí. Largo plazo es. no existe todo. hoy el largo ¿No? plazo. ¿No existe? No existe el largo plazo. Bueno, para Lamentablemente. cerrar este primer capítulo, título del coloquio de hoy, del primer día. Yo creo que el gran título para mí es todavía la desconfianza que genera todo lo que está sucediendo. No alcanzó la billetera. Si a vos te dijese hace una semana, mira, van a venir 40.000 paros de Estados Unidos, se termina todo, vos decís, listo, ya está. Pero Se- es raro porque estamos como... No, hoy un importante banquero que tiene muy buena llegada con vos, me decía, ¿viste el tuit? ¿Viste el tuit? Digo, sí, lo vi. Pero es como, entró el tuit. Claro, Dice, bueno, muy por ese importante, Licuba, rebotó por ese todo. Licuba, ese Claro. Licuba. Pero son 40.000 millones de dólares. No, Y claro. ya estamos como acostumbrados. A mí, ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? La interpretación literal de todo lo que fue Estados Unidos, ¿entendés? O sea, cuando vos te salís de la literalidad de lo que dice el tuit y eso, lo que pasó en Estados Unidos, lo que está sucediendo con 40.000 millones, el Tesoro interviniendo directamente en el mercado, Meli, vos lo conocés mejor que yo, y a su vez 3 horas en la agenda del presidente Trump cuando viene de uno de los momentos en uno de sus momentos culmine de su carrera, es súper importante para las relaciones internacionales y para la relación bilateral. Sin embargo, lo estamos decodificando de una manera literal y eso me parece que es un error de que también
debo hacerme cargo, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. ¿Título, Nacho, tuyo? Y para mí tiene que ver con la dificultad esta de hablar de largo plazo cuando la coyuntura se te mete por la puerta constantemente. Es en un país en el que es muy difícil planificar y que se intenta mirar puertas adentro de las empresas, pero hoy la noticia estuvo puertas afuera. Fran, Yo voy a dejar que lo ponga ¿quién lo pone? Carlos Melconian, ¿Qué que dijo? me está escribiendo. ¿Qué dice, Carlos? ¿Está Dice- mirando? Está leyendo mi nota. Y preguntarle si No, querés saber sobre- más de los bolsos que tenemos acá. Lo que quiera le contamos. Está mirando y dice, ¿no venía todo de acuerdo a lo previsto? Digamos. Igual está muy ácido, ¿eh? Temap, digamos, ¿no? Está usando las siglas del gobierno para decir que estaba todo de acuerdo a lo previsto. Bueno, se lo pregunta, ¿no? Hay dudas acerca de ¿Tiene eso. signo de pregunta o es afirmación? No, tiene signo de pregunta. Ah, está muy bien, está muy se bien. lo pregunta. ¿La suya? Yo me quedo de nuevo con la frase de ver para creer. O sea, estaba el acuerdo con Estados Unidos, después se pusieron condicionantes, se esperan las elecciones, no se sabe qué pasa, así que ver para creer, si no siempre siguen siendo las promesas de reformas que... ¿Cuántos años de colegio? ¿60 años? ¿La noche tiene actividades? Sí, siempre. Sí. Sí. Bueno, ¿Qué tipo de actividades? Institucionales. Ah, Institucionales. lo está viendo la señora Milagros. No, le mando un saludo. Por favor, Le su mando un mujer saludo. que lo está mirando. ¿Qué tipo de actividades tiene hoy? No, ahí hay un encuentro de networking que organiza siempre, todos los primeros días, Globo Antiquilmes, donde vamos a charlar un poco sobre, obviamente, la coyuntura. Vamos a buscar información. Otra comida Totalmente. institucional con deportistas, ¿no? Esa sí, correcto. Ah, ¿esa cómo Buena es? comida. Pero La eso de es acá. La La de acá. Que está Cambiazo, que creo que mañana lo tenemos Está Cambiazo. acá. Sí, sí, que estaba con la mujer, Cambiazo. Es Luis Escola Luis Escola. y Gastón Remy, que es socio del mundo de básquet de la generación dorada nuclea. Está María Vázquez también para los cholulos. No la he visto a María Sí, Vázquez. está ¿Hablaste con ella? No, pero digo, Vamos está. a ver si la sumamos también mañana. Bueno, mucha información. Muchas cosas. ¿Cerramos, le parece? Dale, él Bueno, empieza. bárbaro. Mañana nos reencontramos con información que vale la pena. Hasta mañana.